Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Jesucristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Hoy vamos a hablar sobre este tema, recibiendo la gracia de Dios en vano. Nuestro texto de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Recibir en vano la gracia de Dios. Fíjese que la palabra gracia viene de una palabra griega, charis, del griego, y la idea que está implantada en esa palabra es favor inmerecido.
aquella bondad que se desprende de Dios, la cual concede favores aún sobre los no merecedores, y concede al hombre el perdón de sus pecados y le invita a aceptar la salvación eterna por medio de Cristo. La gracia de Dios es una palabra que usa el Espíritu Santo para expresarnos a nosotros el amor incondicional de Dios para el mundo, a sus criaturas. Ese amor que fue derramado ahí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esa disposición que tiene de Dios, que viene de Dios en favor de los pecadores para beneficiarlo con la salvación, aunque estos sean inmerecedores, no merecedores de esa bondad. Por eso es la idea que lleva es amor inmerecido. Todo el que obedece el Evangelio es bendecido por esta gracia de Dios. Fíjese que esa es la parte condicional. Yo hablé del amor incondicional de Dios en el sentido de que es un amor grande, es un amor extenso, pero tiene esa condición. Esta gracia va a alcanzar a las personas que obedecen el Evangelio. Fíjese que la gracia de Dios brinda salvación. Ahí en Tito capítulo 2 versículo 11 nosotros podemos leer: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esto, de la bondad de Dios que Él tiene. Por eso Pablo le decía a Tito que esa gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la pregunta que surge es: ¿cómo nos salva la gracia de Dios? Fíjese que tenemos en el libro de Efesios el efecto de los resultados de esa gracia. Ahí en Efesios, ellos, dice Pablo, que fueron salvados por la gracia de Dios. Ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se toca ese tema y parte del texto dice: por gracia sois salvo por medio de la fe. Los hermanos de Efesios fueron salvos por gracia. Entonces, a la pregunta, ¿cómo nos salva la gracia de Dios? En Efesios tenemos un ejemplo. ¿Cómo recibieron los hermanos en Éfeso la gracia de Dios? Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cómo recibieron los hermanos de Efesios la gracia de Dios? Bueno, ellos lo hicieron cuando oyeron la palabra de verdad y la creyeron. Por eso dice: habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, entonces ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo mismo es dicho ahí en Primera a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1 y 2. De esa forma Dios nos salva por gracia. Dice el Primera de Corintios 15, 1 y 2. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Esto se les dice a los hermanos en Corintios. De esa forma ellos fueron salvos. Por el Evangelio sois salvos. Somos salvos por la gracia al obedecer el Evangelio. Sin obediencia al Evangelio no alcanzamos la gracia de Dios. Entonces, la persona al arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, de esa forma responde a la gracia de Dios que Dios está ofreciendo. Recuerde que dijimos que los hermanos en Éfeso habían sido salvos por gracia. Pablo les decía, porque por gracia soy salvo. Entonces la persona cuando obedece esta invitación del Evangelio y se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, es salvo por esa gracia. Los hermanos, Pedro predicó en el día de Pentecostés, cuando los pecadores sintieron el peso y midieron la dimensión del pecado que ellos habían cometido al entregar al autor y consumador de la vida. Ellos se arrepintieron y estuvieron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les responde ahí en Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esa forma nosotros respondemos a la gracia de Dios. Los apóstoles, fíjense que eran embajadores de Dios y proclamadores de las buenas nuevas para mostrar al hombre cómo reconciliarse con Dios. Pablo abarca en el capítulo 5 de Segunda a los Corintios este importante tema. Y hablando de ellos, los apóstoles dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De esa forma el hombre recibe la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Los apóstoles, ellos fueron por todos los rincones del mundo habitado en aquel tiempo para hablar la palabra de la gracia de Dios. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 32, nosotros podemos leer. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces ellos estaban diciendo y ofreciéndole al mundo la gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios ofrecía a todos los pecadores, pero el pecador tenía que responder. Y en este caso los apóstoles eran embajadores. Ellos rogaban a la gente que se reconciliaran con Dios y les exhortaban a no recibir en vano la palabra. Por eso en 2 Corintios 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces ese era un riesgo que se corría. Dios es bueno, es misericordioso, da salvación al pecador que viene compungido a Él. Él le da la posibilidad de lavar sus pecados y comenzar una nueva vida. Pero existe la posibilidad de recibir esa gracia en vano, que no sirva de nada el esfuerzo que hizo Dios por salvar al pecador si nosotros no respondemos adecuadamente a esa gracia. Entonces, ¿cuándo se recibe la gracia de Dios en vano? Esa gracia salvadora
que nos saca del abismo del pecado, que nos lleva al infierno para retornarnos al camino recto, para llevarnos a Dios. ¿Cuándo se recibe esa gracia de Dios en vano? Fíjese que eso sucede cuando se sigue un evangelio diferente. Los Gálatas, después de haber sido llamados a la gracia de Cristo, se cambiaron por oír otro evangelio. Lo que ellos oyeron era una perversión del evangelio y por eso habían cambiado sus creencias y sus convicciones. Y el tema lo discute acá en el libro de Gálatas el apóstol Pablo al escribirle a los hermanos. En el capítulo 1 del 6 al 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos de esa forma estaban despreciando la gracia de Dios. Por eso en el capítulo 5, versículo 4, Él les dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces ellos habían cambiado los principios del genuino evangelio para seguir un evangelio diferente y por esa razón habían caído de la gracia de Dios. Pablo sintió que en vano había trabajado con los hermanos en Gálatas. Y esta fue su triste evaluación. Fíjese que ahí en Gálatas 4:11. Temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Porque claro, ellos estaban siguiendo un evangelio diferente y habían caído de la gracia de Dios. En ese sentido, porque se habían apartado de la sana doctrina. La gracia de Dios nos abraza, nos salva, nos restaura la comunión con Dios, pero yo debo perseverar en esa gracia. En el caso de los hermanos de Gálatas, ellos estaban siguiendo un evangelio diferente y por esa razón estaba Pablo tomando este tema y diciéndole a ellos que temía él haber trabajado en vano con ellos por esa razón de que ellos seguían un evangelio diferente. ¿Cuándo se recibe la gracia de Dios en vano? Bueno, cuando se fracasa en dar frutos. Fíjese que el evangelio tiene vida, tiene efecto. No llevar fruto es fallar a los propósitos de Dios, porque Dios ya me llama a mí, llamó a Isolina, llamó a Inés, llamó a Rubén, a Pía. Nos llamó con un propósito para llevarnos al cielo a vivir con Él. Pero mientras vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que demostrar que somos dignos, hijos de Dios. Entonces, para eso tenemos que llevar frutos. Ahí en Mateo 7:19 dice: todo árbol que no lleve buen fruto será cortado. Jesús usó muchos términos y muchas figuras de la naturaleza, de la vida diaria, para explicar. Y cuando Él está explicando esto de los frutos, toma este ejemplo: todo árbol que no lleve buen fruto será cortado. Y eso es una cuestión de la experiencia diaria. Si no hay buen fruto, vamos a ser cortados. Jesús dijo que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos muchos frutos. Cuando Él explicó ahí que iba camino con los apóstoles y se paró frente a la viña, y Él explicó que Él era la vid verdadera y los discípulos eran los pámpanos y el Padre era el labrador.
Fíjese que en el capítulo 15, versículo 8 de Juan, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En un mundo que se hunde en la maldad, en el engaño, en el pecado, en los vicios, el Señor nos ha transformado con el poder del Evangelio para que nosotros seamos ejemplos en ese mundo. Necesitamos entonces llevar fruto. No llevar fruto, no parecernos a Dios en el carácter a través de la buena exposición de su palabra, de la buena práctica de su palabra, nosotros vamos a tener serios problemas. ¿Qué más? Fíjese que el fruto del Espíritu es lo que se espera de todo cristiano. Dios comienza a trabajar en el carácter de la persona, a transformarnos. Por eso Gálatas 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nuestro carácter va a ser influenciado por el Evangelio y por el Espíritu Santo y mi comunión con Dios. Va a mostrar estos frutos que son de carácter, del carácter. Entonces será una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, será benigno, bondadoso, tendrá abundante fe, mansedumbre y templanza. Hemos sido llamados, fíjese, para participar de la naturaleza divina. Ese es el llamado de Dios. Antes nosotros vivíamos muertos en delitos y en pecado, y el pecado dirigía nuestras vidas, pero el Evangelio da un impacto tremendo en nuestras vidas para transformarnos. Y entonces nosotros aceptamos ese llamado de la gracia de Dios y entramos en comunión con Dios para desarrollar la naturaleza divina, que es lo mismo que el fruto del Espíritu. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense que nosotros somos participantes del carácter de Dios. Y se va a ver en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir la vida. Mis vecinos, mi compañero de trabajo, el mundo que me rodea, se va a dar cuenta del impacto del Evangelio en mi vida. Pero si yo sigo siendo el mismo borracho, el mismo drogadicto, el mismo mentiroso, el mismo pleitero, ¿de qué estamos hablando? No hay nada ahí que hablar. Tenemos que participar nosotros de la naturaleza divina. Fíjese que la santificación es un fruto que Dios espera de nosotros. Claro, ahí en Romanos capítulo 6, 22, dice este texto: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es una labor. Nosotros estamos en esta gran escuela, gran universidad espiritual, porque estamos estudiando para que el carácter de Dios nos impregne y nosotros vivamos para agradar a Dios. Entonces lo que espera Dios de nosotros, de usted, de mí, es la santificación, porque el fruto final que recibiremos será la vida eterna. Entonces, cuando nosotros fallamos en dar los frutos que el Evangelio promete, nosotros estamos recibiendo la gracia de Dios en vano. ¿Cuándo recibimos la gracia de Dios en vano? Cuando permitimos que se ahogue la palabra de Dios. Fíjese que la fe viene por el oír y el oír la palabra. La palabra de Dios entra en mi mente, en mi corazón, produce efecto
pensamientos. Ahora, ahí en la parábola del sembrador, que está ahí en Marcos, en el capítulo 14, Jesús enseña del capítulo 4, dije, del 14 al 20. Usted puede leer conmigo de esta forma. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y la quita. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales han oído la palabra. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las tribulaciones y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjense que Jesús está aquí graficando muy bien el efecto de la palabra y los diversos tipos de corazones. La clase de tierra que ilustra aquí, ilustra la situación del corazón de la gente, de las personas. Aquí mismo a esta congregación ha venido mucha gente que la palabra de Dios ha hecho su efecto, pero luego no han podido seguir. Y es por el corazón, la tierra es mala. Fíjese que aquella semilla que cayó entre espinos ilustra a aquellos que reciben la palabra de Dios, pero no la obedecen y se quedan sin los cambios que la palabra de Dios promete. Porque no es cuestión de venir a la iglesia y nunca practicar lo que se enseña. Hay muchos textos en la Biblia que nos hablan de que tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Porque si yo oigo la palabra, la obedezco, la creo, la obedezco, esta va a ser los cambios que ella promete. Pero si yo solamente la oigo, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido si no la voy a poner en práctica. Fíjese que también se recibe la gracia de Dios en vano cuando se regresa al mundo. Aquellos que habían escapado de la contaminación del mundo vuelven a enredarse en ella. Pedro hace una fuerte comparación de ellos ahí en segunda de Pedro. Fíjese que Pedro está hablando de este tipo de personas porque hay muchas personas así. Nosotros conocemos muchas personas que han venido, han llorado acá con nosotros y han dicho que van a seguir al Señor, pero luego se olvidan. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 20 de segunda de Pedro, dice el 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjese, esta es la comparación que hace Pedro, volverse. Y pone el proverbio que es bien fuerte. Entonces, el volverse al estilo de vida que se tenía antes es haber recibido la gracia de Dios en vano.
Y eso no tiene por ningún motivo que suceder con nosotros, con usted ni conmigo. Hemos recibido la poderosa palabra de Dios. Hemos sido participantes de la gracia de Dios. Vamos a perseverar en ella. Cuando se recibe también la gracia de Dios en vano es cuando perdemos la fe. Fíjese que los israelitas fueron rescatados de Egipto por la gracia de Dios, pero la mayor parte de ellos perecieron en el desierto. Fíjese que el Señor sacó un gran grupo de personas, pero no vieron la tierra prometida a causa de su falta de fe. Ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no pudieron entrar en la tierra prometida? Debido a su incredulidad. Hebreos 3:19 nosotros leemos y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos nos está hablando de los primeros padres de la nación de Israel, que no se les permitió entrar a la tierra prometida porque no creyeron. Y fíjese que cuando nosotros no creemos a la palabra de Dios, no estamos creyendo a las promesas de Dios. La Biblia registra el fracaso de los israelitas para nuestra enseñanza. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, nosotros leemos: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjese que fueron escritas para nosotros, para usted, para mí, para que yo me dé cuenta y no tenga este problema. Hebreos 3:12 también nos advierte de lo mismo. Dice: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tenemos que estar mirando, por eso estas prédicas de exhortación. Necesitamos nosotros oírlas para que seamos personas de fe. Si no, estamos recibiendo ese gran favor de Dios en vano. Fíjense que muchas personas que han recibido la gracia de Dios están anulando el efecto de ella. Ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2 leemos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Nosotros podemos hacer de nuestro servicio de Dios una religión, que venimos, nos sentamos, cantamos, oramos, escuchamos y nos vamos. Pero fíjense que esto es más que una religión, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas, y nosotros tenemos que entenderlo así. Es la palabra de Dios puesta en nuestros corazones, nosotros tenemos que oírla, creerla y obedecerla. Entonces, fíjense que aún así, aunque muchos estén recibiendo la gracia de Dios en vano, todavía la gracia de Dios está al alcance suyo. No está todo perdido. Aún la gracia de Dios está disponible para usted. Como dice nuestro texto con el que empezamos, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Es un buen tema para analizarlo y para pensar en él. Yo agradezco su buena atención y mi deseo es que el Señor les bendiga y guarde siempre. Gracias por oír esta enseñanza. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo.
amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel.